Cuando la mayoría de nosotros imagina la Antártida, vemos un silencio blanco y vacío en la parte inferior del mundo, un desierto helado donde nada se mueve y nada se esconde. Sin embargo, la cámara cuenta una historia diferente. Durante el último siglo, científicos, pilotos y satélites han capturado imágenes allí abajo que no deberían existir. Pirámides perfectas enterradas en el hielo, cascadas que sangran de color rojo, agujeros en el océano del tamaño de países pequeños, y formas que algunos insisten en que nunca fueron creadas por la naturaleza. Hoy veremos 16 fotografías increíbles tomadas en la Antártida, cada una vinculada a un lugar real, una fecha real y un misterio real que aún desafía una explicación fácil. Quédate conmigo, porque cuanto más profundo vamos bajo el hielo, más extraño se vuelve este continente. Al pensar en la Antártida, solemos imaginar hielo, un espacio demasiado gélido para encenderse. No obstante, un análisis de 2023 dirigido por la paleobotánica brasileña Dra. Jocelyn Manfroy expuso un secreto ardiente oculto en las rocas de la isla Rey Jorge, en las islas Shetland del Sur. Hace unos 75 millones de años, este continente helado ardía. En el período Cretácico, la Antártida era templada, repleta de densos bosques y con volcanes muy activos. Muestras obtenidas en expediciones del Instituto Antártico Chileno y el Programa Antártico Brasileño resguardaron carbón y ceniza de selvas que existieron donde hoy solo hay bloques de hielo. La creencia común dictaba que los incendios eran eventos raros y aislados. Al contrario, las pruebas demuestran que el fuego arrasó el terreno repetidamente, impulsado por continuas erupciones. La Antártida no siempre ocupó el fondo del mapa. A lo largo de eras, las placas tectónicas la desplazaron por el globo, convirtiendo junglas verdes en el desierto blanco e inaccesible actual. Si un sitio tan frío sufrió quemaduras por millones de años, ¿qué más habrá borrado el hielo de nuestra memoria? Al imaginar un volcán activo, solemos visualizar islas del trópico y ríos de lava ardiente, nunca el rincón más frío del planeta. Pero la Antártida esconde justamente eso. El monte Erebus es el volcán activo más austral de la Tierra, una asombrosa mezcla de hielo y fuego que lleva rugiendo cerca de 1,3 millones de años. En su núcleo hay algo sumamente extraño, un lago de lava permanente, una piscina de magma líquida conectada directamente con el interior terrestre. Es un espectáculo que muy pocos exploradores se atreven a observar. Lo más sorprendente es el fuego mismo. En cambio, el Erebus guardaba un misterio mayor. En 2013, un equipo valiente recorrió sus peligrosas laderas y halló cuevas gigantes de hielo formadas por el calor volcánico, y en esa oscuridad templada y protegida, habitaban microorganismos complejos, totalmente aislados de la superficie congelada. Aquí, en un suelo helado, la vida se aferra al calor de un volcán. El Erebus no solo rompe la lógica de la geografía, sino que redefine los límites de dónde es posible sobrevivir. Al imaginar el fondo del océano, solemos visualizar llanuras planas y vacías que se extienden en la oscuridad. Sin embargo, en el Atlántico Sur, cerca de las remotas islas Sandwich del Sur, el lecho marino se hunde en uno de los sitios más violentos y menos explorados del planeta. La fosa de la Sandwich del Sur ni siquiera estaba completamente cartografiada hasta que los estudios sísmicos determinaron su extensión en la década de 1980. Es un límite convergente donde la placa tectónica sudamericana es empujada debajo de la placa de la Sandwich del Sur, una colisión lenta e implacable que genera potentes terremotos y violentas erupciones volcánicas. Su profundidad es asombrosa, hundiéndose a más de 8,2 kilómetros en las tinieblas. El mayor desafío es simplemente llegar allí. Azotada por aguas gélidas, tormentas feroces y una presión aplastante, la fosa ha mantenido sus secretos a salvo. Cuando los exploradores finalmente descendieron en sumergibles especializados, desplegaron módulos en el fondo para filmar lo que pudiera esconderse en ese abismo sin luz. La gran mayoría de los seres vivos allí abajo siguen sin tener nombre. ¿Qué tipo de criaturas creen que se han adaptado para vivir ahí, en el frío extremo y la densa oscuridad? ¿Y cómo se ven? Comenten en número 1 si también tienen curiosidad por esto. Al pensar en los mares debajo de las plataformas de hielo de la Antártida, solemos asumir que ninguna criatura podría sobrevivir allí, aplastada bajo capas de hielo de más de 800 metros de espesor y en total oscuridad. Durante años, los científicos más importantes creían lo mismo. Pero en 2014, esa certeza se rompió cuando los investigadores descubrieron una especie completamente nueva de pez transparente que se deslizaba por ese mundo sin luz.
Expertos destacados habían afirmado durante mucho tiempo que las aguas bajo las gruesas plataformas de hielo estaban estériles, desprovistas de cualquier cosa que pudiera sobrevivir. En cambio, este pequeño pez desafió todas las predicciones, evolucionando para soportar el frío y la oscuridad que debieron haber hecho imposible la vida. Su piel es casi por completo transparente, tan clara que se pueden ver sus órganos internos e incluso su cerebro a través de la superficie de su cuerpo. Para sobrevivir en agua tan fría que congelaría la sangre normal, peces como este circulan un anticongelante natural en sus venas, una maravilla bioquímica que actualmente se estudia para la medicina humana. No es el depredador más peligroso de allá abajo, pero su silueta fantasmal y transparente basta para inquietar a cualquiera que la vea. Si una criatura tan extraña prospera donde nada debería existir, ¿qué más nos estará observando desde el fondo del hielo? Al imaginar la vida en el fondo del mar, rara vez pensamos en algo sacado directamente de una película de ciencia ficción. Pero en las oscuras aguas del océano Antártico, los científicos extrajeron una criatura tan ajena que parece pertenecer a otro planeta. Documentada en 2023 por el biólogo marino Greg Rouse y su equipo en la Institución de Oceanografía Scripps en San Diego, fue llamada la estrella de plumas de fresa antártica. El nombre proviene de una pequeña protuberancia bulbosa en el centro de su cuerpo que, bajo el microscopio, está salpicada de bultos redondos que se asemejan a las semillas de una fresa. De ese núcleo se extienden 20 brazos largos, suaves y plumosos que ondean mientras se aferra al fondo marino con tentáculos en forma de garra. La suposición predominante solía ser que la estrella de plumas antártica era una especie única y solitaria. En cambio, un muestreo cuidadoso reveló una familia oculta de al menos 8 especies diferentes que prosperan en el abismo helado. Crece hasta alcanzar unos 20 centímetros de tamaño, una silueta inquietante que flota en las aguas oscuras. Antes de que continuemos explorando estos misterios juntos, dale al botón de me gusta si encuentras interesante el contenido para que sepamos que estamos haciendo un buen trabajo. Y no olvides presionar el botón de suscribirse para no perderte las próximas revelaciones. Al escuchar la palabra gusano, solemos imaginar una criatura diminuta y suave que es fácil de pasar por alto. Sin embargo, debajo del congelado lecho marino antártico se esconde una criatura que parece una pesadilla vestida con armadura de oro. Conocido como el gusano de escamas gigante de la Antártida, o Eulagisca gigantea, mide unos 24 milímetros de largo y 10 centímetros de ancho, cazando profundidades de más de 400 metros. Su parte inferior brilla con hileras de cerdas doradas e iridiscentes mientras se desliza sobre las rocas, mientras que escamas blindadas protegen su espalda como un escudo viviente. Desde la distancia, la gente suele asumir que es hermoso. En cambio, de cerca, es mucho más aterrador. La cabeza hinchada parece una garganta completamente retráctil, y cuando ataca, esa garganta se expulsa hacia afuera para revelar un conjunto de mandíbulas afiladas que recuerdan a la criatura de la película Alien. Esos colmillos indican que es un depredador, no un carroñero, que acecha en la oscuridad en busca de presas. Aún así, recicla silenciosamente los desechos y ayuda a construir los arrecifes de aguas profundas que sostienen la vida. Oculto bajo ese aspecto amenazante hay un constructor. Al pensar en pirámides, solemos imaginar el antiguo Egipto, manos humanas apilando piedras bajo el sol del desierto. Sin embargo, la estructura que estás observando ahora se eleva en las montañas del sur de Ellsworth, en la Antártida, con una altura de unos 1.400 metros, y ninguna mano humana la ha tocado jamás. La imagen se volvió viral en 2016 y el parecido es asombroso. 4 caras simétricas suben hacia una punta afilada única, una pirámide perfecta sepultada en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. La gente de la cercana estación de Patriot Hills había pasado a su lado durante años sin notar lo extraña que lucía desde arriba. La explicación más común es la meteorización por congelación y descongelación. Durante millones de años, el agua derretida se filtró en las grietas durante el día, se congeló y se expandió por la noche, y rompió lentamente la roca en planos uniformes, dejando caras erosionadas de forma regular. Los geólogos lo llaman un nunatak, y procesos similares crearon el Matterhorn en los Alpes. No obstante, algunos todavía insisten en que la simetría es demasiado exacta para ser una coincidencia. Al imaginar una cascada, solemos pensar en agua cristalina, espuma blanca, tal vez con toques azules. Pero el agua que cae desde la punta del glaciar Taylor en la Antártida tiene la altura de un edificio de 5 pisos y es de color rojo sangre, manchando la superficie congelada del lago Bonney que está debajo. Descubiertas en 1911, las cataratas de sangre desconcertaron a los científicos por más de un siglo.
No hay volcanes, ni contaminación, ni minas de hierro cercanas. Solo un desierto blanco interminable y una cicatriz carmesí que nunca se congela, incluso a temperaturas cercanas a los 17 grados bajo cero Celsius. Entre 2018 y 2023, equipos de investigación rastrearon finalmente su origen hasta un antiguo lago sellado bajo casi 400 metros de hielo sólido, atrapado en total oscuridad por al menos 1,5 millones de años. El agua allí es el doble de salada que el agua de mar y está repleta de nanopartículas ricas en hierro, que se oxidan al instante al tener contacto con el aire. Aún más extraño, microorganismos vivos prosperan en su interior, aislados desde antes de que existieran los humanos modernos. Los satélites muestran ahora que la Antártida flota sobre 231 lagos ocultos, que se vacían y se llenan como un latido del corazón. Pasamos mucho tiempo editando contenido y brindándote las perspectivas más auténticas. Si encuentras útil este contenido, presiona el botón de me gusta para el video. Es la forma más simple de apoyar al canal y ayudarnos a seguir produciendo más videos como este. Al pensar en cordilleras, solemos imaginar picos elevados que rasgan el cielo, visibles desde cientos de kilómetros a la redonda. Sin embargo, una de las cadenas montañosas más imponentes de la Tierra es algo que los ojos humanos nunca han observado de forma directa. Debajo de la Antártida Oriental, sepultadas bajo un espesor de hasta 6,8 kilómetros de hielo macizo, se encuentran las montañas Gamburtsev, un relieve escarpado que compite con los Alpes europeos. La Unión Soviética las descubrió inicialmente en 1958, pero hasta la fecha solo conocemos su existencia mediante el radar. Los topógrafos pronosticaban una meseta plana y desgastada por la erosión. En su lugar, lo que hallaron fue un paisaje con cumbres puntiagudas y valles profundos que no debería estar ahí. El geofísico Fausto Ferraccioli, del British Antarctic Survey, señala que tales acantilados perfectamente conservados indican que el hielo se formó con rapidez, sellando el terreno como una cápsula del tiempo. Aquí radica el misterio. Esas cordilleras tan definidas suelen ser jóvenes, de unos 50 a 60 millones de años de antigüedad. No obstante, la última gran colisión de la Antártida ocurrió hace unos 500 millones de años. De alguna forma, estas montañas se elevaron otra vez, resucitadas desde lo más profundo de la Tierra. Al subir a un avión, confiamos en que nos llevará de forma segura sobre las montañas y de regreso a nuestro hogar. Pero el 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se transformó en una de las historias de supervivencia más desgarradoras jamás narradas. Un crudo testimonio de lo que la naturaleza helada puede exigirle al cuerpo humano. Con 45 personas a bordo, incluyendo a un equipo uruguayo de rugby junto con sus amigos y familiares, la aeronave se estrelló en los Andes argentinos. 27 personas sobrevivieron al impacto inicial, quedando desamparadas en cumbres congeladas con escasa comida, casi nada de ropa abrigada y sin forma de pedir auxilio. La mayor esperanza era el rescate. Al contrario, a medida que los suministros se agotaban y el frío intensificaba su dominio, los sobrevivientes afrontaron una elección impensable. Para mantenerse con vida, algunos se vieron obligados a consumir la carne de quienes habían fallecido. Tras más de 2 meses, 2 de ellos caminaron por el terreno peligroso y finalmente alcanzaron la seguridad. 72 días después del accidente, solo quedaban 14 sobrevivientes. Su resistencia todavía deja a la gente asombrada. Esta sigue siendo una de las historias de supervivencia más extremas jamás registradas y deja en el aire una pregunta silenciosa e incómoda. Frente a ese frío y a ese silencio, ¿qué haríamos nosotros? Al pensar en glaciares, solemos imaginar algo eterno, inmóvil, casi perpetuo. Sin embargo, en los remotos confines occidentales de la Antártida, se encuentra un bloque masivo de hielo que el mundo ha apodado con ansiedad el glaciar del juicio final. Su nombre real es Thwaites y abarca unos 120 kilómetros en su punto más ancho. Lo que lo vuelve tan aterrador es su función como un tapón. El Thwaites retiene una gran parte de la capa de hielo de la Antártida Occidental, y si llega a colapsar, los glaciares vecinos podrían verterse en el océano sin ningún obstáculo. Los científicos pensaban antes que su retroceso sería lento. En cambio, los drones submarinos y el radar han revelado que corrientes oceánicas profundas y cálidas están desgastando su parte inferior, obligando a la línea de apoyo entre el hielo y el lecho rocoso a retroceder tierra adentro mucho más rápido de lo previsto. El nombre suena sensacionalista, pero la preocupación es muy real. Un colapso completo podría elevar el nivel del mar global en más de 60 centímetros, alterando las costas y sumergiendo ciudades bajas. El momento exacto sigue siendo evasivo e incierto.
Cuando el invierno envuelve la Antártida, se supone que el hielo marino debe espesarse en una capa continua, congelándose firmemente bajo el cielo oscuro. No obstante, de manera ocasional, aparece un agujero enorme en medio de ese hielo grueso, y esto ha desconcertado a los científicos durante décadas. Estas aberturas, llamadas polinias, se detectaron por primera vez a principios de la década de 1970, cuando los satélites capturaron una abertura en el mar de Lázarev, pero desapareció en el verano. Luego, en 2018, durante los meses más fríos y oscuros, cuando el hielo debería haber estado en su estado más sólido, apareció repentinamente una abertura de casi 9.500 kilómetros cuadrados de ancho. A lo largo de 2 meses, se expandió un 740% antes de volver a reducirse. La pregunta es simple: ¿cómo puede romperse el hielo cuando todo debería estar congelado firmemente? Investigadores de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi creen haber encontrado la respuesta. En septiembre de 2017, tormentas ciclónicas con vientos que alcanzaban los 115 km por hora y olas de hasta 16 metros empujaron el hielo para separarlo, mientras que el agua tibia que brotaba desde abajo evitó que la herida se cerrara. A medida que la Tierra se calienta y estas tormentas se intensifican, los agujeros podrían aparecer con mayor frecuencia. Cuando los investigadores trazan el mapa de la parte inferior de una plataforma de hielo antártica, suelen imaginar un vacío estéril y congelado, cientos de metros de hielo sólido presionando sobre agua sin vida. Sin embargo, en 2022, un equipo de investigación en la plataforma de hielo Larsen rastreó una extraña hendidura que detectaron en imágenes satelitales y perforaron casi 350 metros hacia abajo hasta llegar a un río subterráneo. Lo que encontraron los dejó asombrados. La creencia popular en ese momento era que ningún ecosistema significativo podría existir en un aislamiento tan aterrador. Al contrario, tan pronto como su cámara bajó al agua, el ente se vio rodeado por miles de diminutos crustáceos llamados anfípodos, algunos posiblemente nuevos para la ciencia, moviéndose velozmente a través de la oscuridad. Aún más extraño, descubrieron un tipo de alga llamada fitoplancton prosperando en ese río oculto, un lugar casi por completo desprovisto de luz solar. Se supone que las algas necesitan luz para sobrevivir, pero de alguna manera se adaptaron para vivir con apenas el 1% de la luz disponible en la superficie. Toda una comunidad de seres vivos, sellada bajo el hielo, sobrevivía completamente ajena al mundo de arriba. Recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal para seguir explorando los siguientes misterios. Al imaginar lo que yace congelado en la roca antártica, rara vez visualizamos el incubador de un monstruo marino. Pero en 2011, paleontólogos que trabajaban en Chile desenterraron el huevo de reptil fosilizado más grande jamás encontrado en la Antártida, un cascarón desinflado del tamaño de un balón de fútbol americano que medía unos 23 centímetros de ancho. Durante años desconcertó a los expertos, quienes silenciosamente lo apodaron La Cosa, por la película de terror de John Carpenter. En su interior no había ningún esqueleto, y el cascarón blando, arrugado y extraño, no se parecía a nada que conocieran. La dificultad principal era identificarlo. En lugar de ser un callejón sin salida, un cuidadoso trabajo de investigación apuntó a un mosasaurio, un depredador marino gigante parecido a un lagarto que dominó los océanos del Cretácico junto a los dinosaurios. El cascarón delgado y blando del huevo sugiere que estos gigantes del océano se reproducían de una manera que antes se consideraba imposible. Los científicos creen que una madre mosasaurio pudo haber nadado hacia aguas poco profundas, depositado su huevo y guiado rápidamente a su cría de regreso a la seguridad del agua antes de que los depredadores terrestres pudieran atacar. Los fósiles cercanos de mosasaurios adultos parecen respaldar esta teoría. Al imaginar un iceberg, solemos visualizar algo dentado y caótico, esculpido al azar por el mar. Sin embargo, el 16 de octubre de 2018, durante un vuelo de la Operación Icebridge de la NASA sobre el norte de la península antártica, el científico Jeremy Harbeck miró hacia el agua helada y vio algo totalmente opuesto a esa expectativa. Un enorme bloque de hielo con esquinas afiladas y bordes tan rectos que parecía cortado por maquinaria. Lo bautizó como Tabular B. Más tarde detectó otro, y luego otro más, flotando en el mar como esculturas minimalistas talladas por una mano invisible. La suposición predominante en ese momento era que ninguna fuerza natural podía cortar el hielo con tanta perfección. Al contrario, los glaciólogos explicaron que estos icebergs tabulares se desprenden de los bordes frágiles de las plataformas de hielo, rompiéndose a lo largo de fracturas de tensión ocultas antes de que el viento y las olas puedan redondearlos. Su inusual simetría es simplemente una señal de su juventud. No obstante, al contemplar ese rectángulo perfecto flotando en un mar blanco interminable, es difícil no asombrarse. Al mirar un mapa de la Antártida, solemos ver únicamente una extensión infinita de color blanco.
Pero a lo largo de los años, ciertas imágenes satelitales han despertado una de las preguntas más inquietantes sobre el continente. ¿Podría una nave espacial extraterrestre yacer en lo profundo del hielo? Específicamente, imágenes capturadas en Google Earth muestran un objeto masivo de casi 60 metros de ancho, con forma de cigarro, reposando al final de una zanja de casi 4,8 kilómetros de largo excavada en la nieve. El investigador ruso Valentin Dekhterev, junto con otros, argumentó que la zanja afilada y geométrica es la cicatriz inconfundible de una nave estrellada y sepultada. Los escépticos replican que es simplemente una grieta natural o el rastro de una roca desprendida. Sin embargo, los defensores de la teoría señalan la asombrosa precisión del corte y su ubicación remota y peligrosa. La curiosidad se alimenta aún más por informes antiguos de extrañas luces rojas y verdes vistas cerca de la Antártida en 1965, y una historia no verificada de la década de 1960 sobre ingenieros de la Marina que encontraron un objeto con forma de platillo volador en el hielo. A medida que el planeta se calienta y el hielo revela lentamente lo que ha ocultado, queda una duda. ¿Es esto una formación natural o algo sobrenatural esperando ser descubierto? ¿Tú qué piensas? Pero lo más inquietante no es lo que encontramos en esos fotogramas fijos, sino lo que se oculta deliberadamente de ellos. A medida que los investigadores continúan descubriendo la historia del hielo, algunos pilotos que se desvían de su rumbo han invadido accidentalmente zonas restringidas, encontrando anomalías que desafían no solo las leyes de la física, sino también nuestra comprensión de la realidad. Un testigo en particular rompió recientemente su silencio, compartiendo un relato de primera mano sobre la visión de una imposibilidad estructural en lo profundo de un área restringida, una historia tan extraña que dejó a los científicos que lo interrogaban completamente sin palabras. Escuchemos lo que realmente vio. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.